Muy buenos días, chicos. En esta, que es la semana 6, vamos a hablar acerca de tablas de frecuencia. Y las tablas de frecuencia las vamos a ocupar en este caso para datos agrupados. Miren, tal como ustedes ven, me dice que el grupo de datos mostrados a continuación corresponde a los kilovatios horas de consumo eléctrico de los habitantes de un conjunto habitacional. Entonces, ¿qué sucede? Miren, que cada habitante ha consumido cierta cantidad de kilovatios hora. Es mucha la cantidad de información que tenemos. Cuando tenemos la información así, lo primerito que deberíamos hacer es organizarla. ¿Sí? Lo primerito que deberíamos hacer es tratar de organizarla. Y la forma más fácil de organizarla es a través de una tabla de frecuencias. Porque hay tantos datos que organizarla en una tabla de frecuencias nos va a permitir entender mejor la información. Ahora, cuando yo me pongo a organizar dicha información, yo voy a tener algunos conceptos nuevos, como por ejemplo, rango. Es que es el valor que se obtiene al restar el menor valor de datos del mayor. ¿De qué? De cada uno de los intervalos. ¿Y qué va a ser un intervalo? Un intervalo no es más que, digámoslo así, una posición, un lugar que van a ocupar nuestros datos dentro de la tabla. ¿Sí? Es como una especie de, tal como nos dice el texto, una especie de subgrupo que se conformará dentro de los grupos de los datos. El siguiente dato es el número de intervalos. Es el número de subgrupos que se conformarán dentro del grupo de datos. Se calcula con la fórmula de Sturges, dice, ingresando los datos en la calculadora. Entonces, miren, me dice que K, o sea, el número de datos va a ser igual a 1 más 3.322 por logaritmo de n. Ojo, en nuestra calculadora, si cogen la calculadora, hay un ladito que dice log. Ese va a ser el logaritmo, ese va a ser el valor que vamos a ocupar para poder calcular este valor. Otro de los términos que se nos presentan es la amplitud, que es el número de datos que contendrá cada intervalo de clase. Se calcula dividiendo el rango para el número de intervalos, ¿sí? El rango para el número de intervalos. Y la marca de clase es el valor medio de cada intervalo. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a tener ahora? Vamos a ir directo a un ejercicio para tratar de entender. Esta tablita de frecuencias, o más bien esta información es lo que nos ha dado el ejercicio. En un día ha sido 80, han consumido 80 kilovatios, en otros 76, en otros 70 y así sucesivamente, en otros 86, en otros 74. Ahora, yo lo que tengo que ubicar es cuál es el número más pequeño y cuál es el número más grande dentro de la tabla. Entonces, ayúdenme a buscar. ¿Cuál sería el número más pequeño? 70 es el... 69. Ya, 68. ojo, por eso mismo. Antes de estar diciendo como periquitos, primero verifiquemos bien. Entonces, ¿el número más pequeño cuál ha sido? Ya, perfecto. Entonces ya tenemos aquí que es el 68. ¿Y el número más grande? 92. 92. Perfecto, 92. perfecto. Entonces, miren, yo observo que el más pequeño es 68 y el más grande es 92. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular en este momento el rango. ¿Sí? ¿Y qué va a ser el rango? Vean, la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Ese va a ser el rango. Entonces, 92 menos 68, ¿cuánto me da? 24. Eso es lo que vamos a conocer como rango. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Perfecto. Entonces, avanzamos un poquito. Ahora, lo siguiente que yo tengo que calcular es el número de intervalos. ¿Cómo voy a calcular el número de intervalos? Con la fórmula de Sturges que me decía que K es igual a 1 más 3.322 por logaritmo de n. Entonces, mire, 1 no va a cambiar, siempre va a ser 1. Esta parte de 3.322 siempre va a ser eso mismo. Este logaritmo siempre va a ser logaritmo en la calculadora, pero este n es lo que va a cambiar. N
viene a ser el número de datos. Esto es lo único que va a cambiar en nuestros ejercicios. El número de datos. Entonces, ¿yo cuántos datos tengo? A ver, veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por 2, 20. Es decir, que tengo 20 datos. Yo comienzo a calcular. 1 más 3.222 por logaritmo de 20. Logaritmo de 20 me da 1.33. 1.3. 3.222 por 1.3 me da 4.32. 1 más 4.32 es igual a ¿cuánto? A 5.32. Ojo, pero el número de intervalos no es un número decimal. Siempre va a ser un número entero, es decir, 5, 6, 7, 8, 4, etcétera, ¿sí? Siempre un número entero. ¿Qué pasa si me sale decimal? Facilito. Si el decimal es 5,5 o mayor que 5,5, esta partecita es menor o igual a 5. No, menor a 5, pongamos. Menor que 5, pues esto se va a quedar con el menor, se va a quedar con el 5, no lo redondeo. Pero si es mayor o igual que 5 el decimal, lo redondeo, es decir, yo tomaría 6. Entonces, miren, si yo tengo 5.7, ¿cuántos decimales voy a tener? ¿Qué digo? ¿Cuántos intervalos voy a tener? No decimales. ¿Cuántos intervalos voy a tener? Si yo tuviera 5.7. 6 intervalos. Perfecto, Andrea. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría entonces, chicos, si yo tuviera esto aquí? Vean, en lugar de tener 5.7, yo tuviera, a ver si le ponemos, ya. ¿Qué pasaría si yo tuviera esto? Vean, 6.3, 6.4, pongamos. ¿Cuántos intervalos voy a tener? Ya, y si yo tuviera 6.8, 7, Lisa. ¿se dan cuenta? Eso es lo que vamos a hacer. Si esto es menor que 5, no redondeamos. Pero si es mayor que 5, nos va a tocar redondear al inmediato superior. Muy bien, entonces aquí ya tenemos que vamos a trabajar con 5 intervalos porque esto me dice 5.32. Es decir, usaremos el entero más pequeño. Avanzo. Ahora, ¿cuál es la amplitud? La amplitud va a ser igual al rango dividido para el número de intervalos. ¿Qué voy a hacer? El rango ya lo calculé. ¿Cuánto era mi rango? 24. Perfecto, el rango sacamos que era 24. ¿Y el número de intervalos cuánto nos salió? 5. Muy bien. Entonces yo voy a tener 24 dividido para 5. Y esto me da como resultado 4.8. 24 dividido para 5 da como resultado 4.8. Ojo, nuevamente tengo un resultado con decimales. Y voy a ocupar exactamente lo mismo que ocupé hace un momento. Es decir, chicos, yo voy a tener que, si es mayor que 5 redondear, y si es menor que 5 no redondear, pues simplemente me quedo con el 4. Si por ejemplo me sale 4.3, me voy a quedar con 4. Si me sale 4.4, me voy a quedar con 4. Pero si me sale 4.6, ¿qué voy a ocupar? ¿Cuánto sería la respuesta? Tendría que redondear. Perfecto. 5. ¿No es cierto? Entonces, miren, en este caso, ¿la amplitud de cuánto va a ser? Perfecto. ¿Por qué? Porque la amplitud la vamos a redondear. Es decir, voy a decir que hay una amplitud de 5. Ahora, con estos datos, yo puedo armar mi tabla de frecuencia. Recién aquí yo voy a poder armar mi tabla de frecuencia. Entonces, miren, ¿qué datos va a tener mi tabla? La tabla va a constar con un valor que se llama marca de clase. Vean. El primer valor que yo voy a tener es la marca de clase. Es esto de aquí, miren. Esta es la marca de clase. El segundo valor que yo voy a tener es la frecuencia absoluta. Vean. Frecuencia absoluta. Es este valor de aquí. Un tercer valor que me va a asomar sería la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, vean. Frecuencia absoluta acumulada. Que es
este de aquí. Y de aquí tengo la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada, que son los dos valores que están aquí al final. Sería este valor de aquí y este valor de aquí. ¿Cómo lo voy a hacer? Chicos, es realmente fácil, pero necesitamos ponernos pilas. Entonces, cuántos intervalos dije que habría? ¿Cuántos intervalos me salieron que iba a tener? 5. 5 intervalos, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cómo los voy a poner? Verán. ¿Cómo los voy a poner? Vean lo que me dice aquí. Ponemos el dato menor de la tabla y sumamos la amplitud. ¿Cuál era el dato menor de la tabla? 68, ¿no es cierto? Fue lo primerito que encontramos. Y dice, le sumamos la amplitud. ¿La amplitud de cuánto fue? 5. Entonces, 68 más 5, ¿cuánto me da? 73. Perfecto, entonces miren, esto es mi primer intervalo. Pero recuerden que nosotros ya habíamos trabajado con corchete y paréntesis. ¿Qué quiere decir corchete? Corchete dice, lo incluyo al 68, pero no llego al 63. Es decir, que son todos los valores que van desde el 68, pero no llegan al 73. Luego dice, partiendo del último valor encontrado. ¿Cuál es el último valor encontrado? El 73. Vuelvo a sumar la amplitud, es decir, miren, 73 más 5, 78. Y esto lo repito sucesivamente. Parto del 78, del último valor encontrado, y le sumo 5. 78 más 5, 83. Perfecto. 83 más 5, 88. 88 más 5, 93. Ojo, pero ¿cuántas veces voy a tener que hacer esto? Facilito. Tantas veces como intervalos tenga. ¿Cuántos intervalos dije que iba a tener? 5. Entonces, ¿cuántas veces tengo que repetir esto? Así de simple. Si hubiera tenido 6 intervalos, esto tendría que repetirlo 6 veces. Miren, 78 a 83, 83 a 88 y 88 a 93. ¡Ojo! Pero el 93 no está incluido. ¿Por qué no estará incluido el 93, chicos? Mm, Ya, está en paréntesis. Pero si ustedes revisan la tabla inicial de frecuencias, ¿hasta qué dato teníamos nosotros información? ¿Teníamos información hasta el 93? ¿O hasta cuánto? ¿Cuál era el número mayor que teníamos? 92. Ojo, solo tenemos hasta el 92. Por lo tanto, no podemos llegar a decir nunca que lo incluimos al 93, porque el 93 no es parte de nuestro rango. Ojo, pero ¿qué pasaría si aquí en lugar de 93 yo tuviera 92? Exacto, aquí no sería paréntesis, sino que sería corchete, porque es el último dato que yo tengo y justo coincide que es el último dato que tengo que tomar. En ocasiones nos va a pasar, en ocasiones nos va a pasar que poniendo los datos, justo nos coincide el último dato aquí. Entonces ahí tenemos que incluirlo en nuestra tabla. Muy bien, ya tenemos el intervalo, vean. Esos son los intervalos. Los ponemos en nuestra tablita. 68 a 73, 73 a 78, 78 a 83. Ojo, y miren, los de la izquierda siempre con corchete y los de la derecha siempre con paréntesis. El último es el que puede ser la excepción, porque el último, si me sale un valor que está dentro de mi tabla, tendría que yo en lugar de poner paréntesis poner corchete. Muy bien, avanzamos. Primer valor que yo tengo que encontrar ahora, la marca de clase. ¿Cómo encuentro la marca de clase, chicos? Es sumamente fácil. ¿Qué voy a hacer? Vean. Sumamos los valores de cada intervalo si los dividimos para 2. Eso es la marca de clase. Es decir, vean, cada intervalo, 68 más 73, 73 más 78, 78 más 83, 83 más 88, 88 más 93. Este proceso en cada intervalo. ¿Y qué va a pasar? Lo dividen para 2. Pero miren una cosa, chicos, que va a pasar aquí y quiero que caigan en cuenta. Vean. El primer intervalo lo voy a anotar aquí, aunque después lo borre, ¿sí?
me sale que la marca de clase es 70,5. El siguiente, la siguiente marca de clase me dice 75,5. La siguiente marca de clase me dice 80,5. Ojo, ¿qué está pasando, chicos? ¿Ustedes sí se dan cuenta de cuánto en cuánto está subiendo? Dice, me está subiendo de 5 De 5 a 5. De 5 en 5, ¿no es cierto? Ojo, la marca de clase siempre sube en base a la amplitud. Si la amplitud fuera 10, subiría de 10 en 10. Si la amplitud fuera 20, subiría de 20 en 20. Entonces, miren, yo solo con calcular los dos o tres primeros ya puedo calcular el resto, vean. Entonces, yo sé que el siguiente va a ser 85,5. Y el último va a ser ¿cuánto? 90.5. 90,5. Porque van subiendo de 5 en 5. Ya no necesito calcularlos de esta forma. Pero lo puedo hacer. Perfecto. Ya calculé la marca de clase. ¿Difícil, chicos? Perfecto. Muy bien. Avanzamos. ¿Qué vamos a calcular ahora? La frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta, chicos? En algunos ejercicios me van a dar la frecuencia absoluta. Ya me dan llena esta tabla. Pero cuando no me la dan, la tengo que buscar yo. ¿Y cómo la busco? En base a la información que tengo aquí en esta tablita original. ¿Qué va a pasar, chicos? A ver, me dice que en base al intervalo de clases yo busque, a ver, números que están del 68 al 73, pero ojo, el 73 no se incluye. Entonces, comienzo a buscar, a ver. 68 a 73 está el 70. 68 a 73 está el 68 porque el 68 sí se incluye. Está el 72 porque sí se incluye. Está el 68 nuevamente. Está el 69. Ojo. Y no hay más. ¿Por qué? El 73 no se incluye, es decir, no lo tomo en cuenta. ¿Qué hago? Cuento cuántas bolitas he subrayado. 1, 2, 3, 4, 5. Es decir que mi frecuencia es 5. ¿Se entendió qué hice, chicos? ¿Eso podría volver a explicarme? Muy bien, miren, chicos. Comienzo a buscar en esta tablita los valores que están entre el 68 y el 73. Pero solo al 73 no lo tomo en cuenta. Miren, por eso aquí al 73 que está aquí, no lo voy a tomar en cuenta. No lo tomo en cuenta él. Entonces busco, a ver, 68, 70, 72, 68 y 69 están dentro de este rango. ¿Sí se entiende ahí? Entonces cuento, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, la frecuencia es 5. Vamos ahora. Del 73, ahora sí lo incluyo al 73, vean. Desde el 73, ¿hasta cuál? Al 78, pero al 78 no lo incluyo. Entonces, miren, aquí hay un 78, no lo incluyo. Comienzo a ver, 73, 74, 75, 76, sí entra. 74 también entra. El 76 entra. El 75 entra. El 75 nuevamente entra. El 74 entra. Y el 73 también entra. ¿Cuántos números he tenido aquí? Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Anoto el 7. Esa va a ser la frecuencia. Avanzo. Del 78 al 83. Ahora sí lo tomo en cuenta el 78, pero no tomo en cuenta el 83. Pero es más, ni siquiera hay 83 aquí entonces. 88, del 78 al 83, este el 80. Del 78 al 83, nuevamente este el 80. Del 78 al 83, este el 82. ¿Hay más números? No, entonces cuento. 1, 2, 3. Tres números. Ah, no, sí hay el 78, vean. Hay 4 números. Avanzo. Del 83 al 88. Ojo, pero el 88 sin incluir. Lo voy a tachar para no confundirme, vean. Entonces, 86, 92. No, el 92 no, porque se pasa de 88. Y 84. 86,
y 84. O sea, mi frecuencia es de 2. Y finalmente, del 88 al 93. Ojo, ¿cuántos hay? 1 y 2. ¿Cuál es la respuesta? 2. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Perfecto. ¿Qué va a pasar ahora? Vean. Voy a sacar la población, es decir, cuántas personas hay. ¿Y cuántas personas hay? Yo ya sé que fueron 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pero como también lo puedo confirmar y puedo saber que esto está bien hecho, aquí vean. 5 más 7, 12. 12 más 4, 16. 16 más 2, 18. 18 más 2, 20. Ahí tengo la población. Calculé la población. Es decir, que la sumatoria, este símbolo que les voy a poner aquí, esta como E de la WWE, pero de ladito, significa sumatoria. Entonces, la sumatoria de todo esto es 20. Muy bien, mi población es de 20. Paso. La frecuencia absoluta acumulada. Chicos, es lo más fácil que se van a encontrar porque miren, la frecuencia absoluta acumulada, el primer valor siempre es el primer valor de la frecuencia absoluta. Ojo, recuerden que esta es absoluta, y esta es acumulada. F minúscula absoluta, F mayúscula acumulada. Ojo, el primer valor de la acumulada es el primer valor de la absoluta. Entonces aquí yo voy a poner 5. Si se dan cuenta, lo pongo al 5. Ya lo tengo anotado al 5 ahí. ¿Cómo calculo el resto, chicos? Facilito, miren. Trazo una diagonal y sumo ese valor con el valor de abajo de la frecuencia. Entonces tengo 7 más 5, 12. ¿Cómo calculo el siguiente? 12 más 4, 16. 16 más 2, 18. 18 más 2, 20. Se acabó. ¿Cómo sé que estoy bien? Facilito, chicos. Miren, el valor de mi población o de mi número total de datos tiene que ser el mismo de aquí acá arriba. Si los números no me coinciden, algo estoy haciendo mal. ¿Se entiende, chicos? Perfecto. Avanzamos entonces. Frecuencia R, dice frecuencia relativa. ¿Cómo hago la frecuencia relativa? Miren, aquí está la fórmula. Dice, la frecuencia relativa va a ser igual al FI, aquí pongámosle, para que se entienda clarito. Vamos a ponerle así. La frecuencia relativa va a ser igual a qué? Al Fi para N. Así pongamos. La frecuencia relativa es igual al Fi para N. ¿Cuál es el Fi? Este de aquí, vean. La frecuencia absoluta dividido para la población. Entonces, cada uno de estos valores de aquí, ojo, de aquí, lo vamos a dividir para la población. Entonces, yo voy a tener 5 dividido para 20. Voy a tener 7 dividido para 20. ¿Qué más voy a tener? 4 dividido para 20. Y así sucesivamente. 5 dividido para 20 me va a dar 0,25. ¿Qué más voy a tener? 7 dividido para 20 me va a dar 0,35. 4 dividido para 20, 0,20. 2 dividido para 20, 0,1. Y nuevamente 2 dividido para 20 ya sé que me da 0,1. Ojo, chicos, pero ¿cuál es la particularidad de esto? Que si yo sumo todas las frecuencias relativas, y yo sumo todo esto, la sumatoria, miren, dice que tiene que ser igual a 1. Perfecto. Ahora voy a calcular la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo lo hago?
exactamente que calculé la frecuencia absoluta acumulada. El primer valor de la frecuencia relativa acumulada es el primer valor de la frecuencia relativa, es decir, 0,25. De ahí, ¿qué hago? Sumo en diagonal 0,25 más 0,35 me da 0,60. 0,60 más 0,20 me da 0,80. 0,80 más 0,1, 0,90. Y finalmente 0,90 más 0,1 me da como resultado 1. ¿Cómo sé que estoy bien? Pues miren, nuevamente ocurre que esta de aquí tiene que ser igual a esta de acá. Ambos tienen que ser igual a 1. ¿Se entendió, chicos? Dicen esta cosa de cómo es el último. El último. Sí. Ya, nuevamente. Para la frecuencia relativa acumulada trabajamos como trabajamos aquí en la frecuencia acumulada. ¿Y qué hacía? El primer valor es este. El segundo valor, ¿qué va a ser? Sumo en diagonal 0,25 más 0,35. Eso me da como resultado 0,60. Vean. 5 más 5, 10 con una. 3 y 2, 5 y una 6. 0,6. 0,6 más 0,2 me da 0,8. 0,8 más 0,1 me da 0,9. Y finalmente 0,9 más 0,1 me da 1. ¿Por qué? 9 más 1, 10. Escribo el 0 y llevo 1. 0 más 0, 0 y 1, 1. 1,0, ¿qué es? 1. ¿Se entendió, chicos? Sí, sí. Perfecto. Perfecto. Entonces, miren, he calculado frecuencia. A ver, lo primero que calculé que fue la marca de clase. ¿Qué era la marca de clase, chicos? ¿Cómo calculo la marca de clase? Tomando los intervalos de clase y los paradores. Perfecto. Perfecto. Luego, la frecuencia absoluta. ¿Cómo calculo la frecuencia absoluta? Buscando en la tabla los valores que están entre 60 y 50 menos de 50. Perfecto, Daniel. Te voy a anotar de una vez, Danielito. Muy bien. Luego, la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo la calculé? Anotamos primero el primer valor que salió en la frecuencia absoluta y Ya. después sumamos en diagonal con la frecuencia absoluta y sacamos el resultado. Perfecto, Kevin. Ya te anoté. La frecuencia relativa. ¿Cómo calculo la frecuencia relativa? Con los números que sacó de la frecuencia absoluta los divide para 20. Para el resultado que salió. Para la población. Te anoto, David. Para la población. Acuérdense siempre que es para la población. Ojo. Y recuerden, ¿cómo calculo la población? A ver, ¿cómo calculo la población? Sumando 5, 7, 4, sumándolo la frecuencia 5, 7, 4, 2 y Absoluta. 2. Muy bien, Anthony. Sumando la frecuencia absoluta. Es la frecuencia absoluta. Muy bien, Anthony. Sumando las frecuencias absolutas. Perfecto. Ya te anoté también, Anthony. Muy bien. La frecuencia relativa acumulada, ¿cómo la calculo? Primero tiene datos relativa y los. A ver, ¿cómo la calculo la frecuencia absoluta acumulada? ¿Relativa acumulada? A ver, dime, Víctor, dime, Víctor. Primero Lisa tiene que pasar la frecuencia relativa de 0,25 y luego sumar el diagonal a la 15. Perfecto, te entendí, Víctor Navarro. Perfecto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto no es nada del otro mundo. Y por ende, ustedes van a hacer la tarea en este momento. Bueno, chicos, hasta aquí llegaríamos en la clase de hoy. Cualquier duda que tengan, no duden en hacérmela llegar. Nos volveremos a ver en el transcurso de la semana para el refuerzo. Cuídense mucho, un fuerte abrazo, Dios me los bendiga.
Hasta la próxima oportunidad.